En la Ciudad de México, siendo la hora señalada del día 22 de marzo del año 2021, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 2 para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar dentro de la carpeta judicial 011, diagonal 386, diagonal 2020, que se sigue en contra de María de Lourdes Hernández Pérez por el hecho que la ley señala como el delito de actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos y contra el ambiente. Se solicita a los asistentes eternos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos e instrumentos que permiten grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deben introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro ni entrar a afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, preside la audiencia la honorable juez de control del sistema procesal penal acusatorio, licenciada Gloria Hernández Franco. Gracias. Con los datos aportados por la auxiliar de sala, se declara abierta esta audiencia. Para identificación y publicidad, quien nos acompaña por el Ministerio Público, por favor. Buenas tardes, señoría. Licenciada Valeria Ordaz Carmona, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Delitos Ambientales y en materia de protección urbana, con datos ya proporcionados a la auxiliar de sala. ¿Y me acompaña? Su señoría, muy buenas tardes. Comparece ante usted el licenciado Isidro Félix Sánchez Mercado, de la misma fiscalía de la cual proviene mi homóloga, ya con datos aportados al auxiliar de sala. ¿Y me acompañan? Gracias. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted Mauro García Quiroz, en calidad de asesor jurídico público, con datos ya registrados previamente. Informo que ya intervine previamente en esta carpeta. Y nos acompañan las víctimas. Norma Huerta Zárate, víctima. Mayra Yamel Verde Álvarez, víctima. Gracias. Licenciado Mauro, ¿ya había intervenido en esta carpeta? Es correcto, señora. Muchas gracias. Muy bien. Por lo que hace tengo otra víctima aquí registrada, Carmelo Hernández Salazar, auxiliar de sala, ¿se notificó? Y el día mediante correo electrónico recibiendo respuesta de confirmación, siendo el día 11 de marzo a las 14 horas con 24 minutos. Gracias. Bien. Norma Minerva Huerta Zárate y Mayra Yamel Verde Álvarez, ¿ya les hicieron del conocimiento los derechos que tienen para esta audiencia? Sí, su señoría. ¿Sí? Sí, su señoría. Bueno, ya saben que en caso de dudas se pueden comunicar con el asesor jurídico, por favor, sin alterar el orden, obviamente. Bien, y por lo que hace a la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, señoría. Comparte ante usted el licenciado Brian Romero Roldán, con número de cédula profesional 10-825-702 y datos de identificación previamente proporcionados a este tribunal. Buenas tardes, su señoría. Comparece el licenciado Sinforiano Sosa Bonilla con número de cédula profesional 6.655.174, ya con datos proporcionados previamente al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Gracias. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es María de Lourdes Hernández Pérez. Gracias. Pregunto a los defensores si ya habían acompañado a la señorita María de Lourdes Hernández Pérez en otras audiencias. Sí, su señoría. Bien. Licenciado. De igual manera, señoría. ¿Ya tenemos registradas las cédulas, licenciada? Sí, señora, han sido debidamente corroboradas. Muy bien, gracias. ¿Ya le hicieron saber los derechos que le asisten a su representada? Sí, su señoría. Bien. Señorita María de Lourdes, ¿alguna duda en relación a estos derechos? No, ninguno. ¿No? Bueno, lo mismo, se puede comunicar con sus defensores en el transcurso de esta audiencia sin alterar el orden. Muy bien. La presente audiencia nos ocupa para una revisión de medida cautelar. Voy a dar el uso de la palabra al solicitante, por favor. ¿Y es la defensa o es el Ministerio? Somos nosotros, su señoría. Público. Nada más antes de continuar con la exposición de la materia de la audiencia, su señoría, quisiera plantearle una incidencia. Respecto a los abogados que se encuentran presentes, uno de ellos, el abogado Sinforiano, está relacionado con la carpeta de investigación como investigado. En esa tesitura para nosotros existiría precisamente una circunstancia que le impediría nombrarse primero como defensor y por otro lado estar en la audiencia, porque los hechos a los que se contrae la carpeta también le inmiscuyen a él, su señoría. Si bien esta fiscalía hasta el momento se encuentra todavía en investigación inicial, sí para nosotros sería un inconveniente, una incompatibilidad por parte de la defensa de que se encontrara presente en esta audiencia por las circunstancias que le he planteado, su señoría. Esa sería la incidencia que plantearía esta fiscalía. Bien, entonces, ¿tiene carácter de investigado? Es correcto, señoría.
Gracias. Asesor jurídico. De igual forma, coincidimos con la Fiscalía para efecto de que se pueda determinar la asignación, en su caso, de un defensor de oficio. Pero tiene otro defensor, ¿no? El licenciado Brian Romero. Perdón. Roldán. Ya tiene otro defensor. Sí, bueno, en ese sentido, defensa. Señoría, solamente voy a hacer la manifestación de que no nos encontramos en la investigación inicial, sino complementaria, ya está a punto de, está corriendo el término, para que fenezca esta, y además en la formulación de imputación, el señor Sinforiano no fue objeto de la misma, por lo cual no hay ningún impedimento objetivo que le impida estar aquí presente como defensor, sobre todo se trata de su esposa. A ver, lo último no le escuché, licenciado. Sí, que no hay un impedimento que inhabilite al señor Sinforiano Sosa Bonilla para nombrarse como defensor en la presente carpeta. Ha comparecido en actuaciones previas, en audiencias previas, y además se trata de defender a su esposa, en este caso la señora María de Lourdes. Y si me permite, esta situación ya lo hizo valer en una audiencia anterior la licenciada Valeria, y el juez tuvo a bien considerar que no había elementos para que el suscrito se hubiese visto impedido para llevar a cabo esta diligencia. Entonces, yo creo, señoría, que no es procedente la petición que ha solicitado en este momento la representación social. ¿Sería cuántos? Nada más pregunto al agente del Ministerio Público si ya compareció el licenciado Sinforiano Sosa Varilla en esa investigación. Es correcto, señoría. En la investigación que se sigue en su contra ya compareció en la carpeta de investigación. Gracias. Bueno, para esta etapa procesal y específicamente para esta carpeta de investigación, pues solamente tengo a la señorita María de Lourdes Hernández Pérez como imputada. No así el señor Sinforiano Sosa Varilla, que es el defensor particular de la imputada. Pudiera entender esa situación de que hay una investigación también abierta en su contra. Pero bueno, también él ya sabe de qué se trata, si ya compareció o ya tiene conocimiento del contenido de la carpeta. Y en esta carpeta en específico, no advierto que hubiera algún impedimento para que él continuara a cargo de la defensa, ya que también viene el licenciado Brian Romero Roldán, ¿sí? En su momento, si decide la Fiscalía solicitar audiencia por lo que hace al licenciado, bueno, pues ya será otra situación, pero en esta no advierto algún impedimento para que actúe en la presente audiencia. Bien. Gracias, señoría. Si me lo permite, ya atendiendo a la materia de la audiencia o de su conocimiento, que en fecha 24 de agosto del año 2020, que fue en una continuación de audiencia inicial, se vinculó a proceso a la hoy imputada por dos delitos, su señoría, por el delito de maltrato animal, previsto en el artículo 350 bis párrafo segundo, y también delitos contra el ambiente, previsto en el artículo 346 en la fracción sexta. En esa audiencia, su señoría, se estableció como medida cautelar respecto a la fracción octava del artículo 155, en el hecho de que la imputada se abstuviera precisamente de molestar por cualquier medio o comunicarse con las testigos, hoy víctimas indirectas, que se encuentran ya individualizadas en esta audiencia, su señoría. Sin embargo, mediante oficio de fecha 9 de febrero del 2021, su señoría, identificado con el número 1750 de la presente anualidad, la licenciada Gwendolyn Urbina Rodríguez, repito, Gwendolyn Urbina Rodríguez, quien firma como supervisora de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, mediante un oficio que nos hace llegar a las partes técnicas, su señoría, respecto a la medida cautelar que ya le he referido, refiere
que al verificar esa condición, su señoría, la imputada agredió verbalmente y ha estado acosando a la hoy víctima indirecta, testigo también de los hechos, Mayra Yamel Verde Álvarez, por lo que refiere dicha supervisora que esta medida cautelar se ha incumplido, su señoría. Asimismo, bajo el principio de lealtad, su señoría, previo a la presente audiencia, tuve comunicación con ambas denunciantes y testigos de los hechos, su señoría, y me han referido que, salvo lo que ellas manifiestan en esta audiencia, que sienten temor y han sentido también el acoso constante por parte de la hoy imputada, quien, independientemente de las circunstancias en las que se desarrolló el hecho, ha incumplido de manera constante y continua con esta medida cautelar. Tan es así que se vieron en la necesidad de denunciar los hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México, cada una por su lado, y tienen una investigación aperturada. Ante esa tesitura, señoría, pues lo evidente es de que esta medida cautelar se ha incumplido, y en esa circunstancia para nosotros las condiciones objetivas que sirvieron de base al juez de control que las fijó, pues han variado de manera objetiva. Tan es así que tenemos ese oficio de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, y en esa tesitura para nosotros habría la necesidad de modificar, en su caso sustituir, esa medida cautelar ya señalada, su señoría, y que nos contrae en esta audiencia, y en su caso, a juicio de esta Fiscalía, la petición que se haría es, en los términos del Código Nacional y del artículo 161, en la revisión de esta medida, nosotros peticionaríamos la contenida en la fracción 14 del artículo 155, que si bien es una medida extrema, bastante gravosa, pero para nosotros esa circunstancia pone en riesgo latente a las hoy víctimas indirectas, señoría, y denunciantes, y para nosotros sería la única medida cautelar que garantizaría la integridad física de estas dos ofendidas, su señoría, por el hecho de que ninguna de las otras medidas cautelares que establece el catálogo del artículo 155 sería suficiente para precisamente garantizar la protección a las que tienen derecho las hoy víctimas indirectas. Hago de su conocimiento también que previo a la audiencia me manifestaban, y ahorita en el uso de la palabra que lo que manifestarán ante usted, su señoría, que incluso una de ellas, la señorita Mayra Yamel, ha tenido que cambiar de residencia, y incluso también la señorita Norma Minerva Huerta ha sufrido también daños, incluso en su propiedad, que le reitero, ya están denunciados en una carpeta de investigación diversa a la que se contrae la presente audiencia, señoría. En esa tesitura, para nosotros, con esta justificación que estamos dando, que ha variado de manera objetiva las condiciones que sirvieron de base a su homólogo para dictar esa medida cautelar peticionada también por mi homóloga que estuvo presente en la audiencia, su señoría, para nosotros la única medida cautelar que sería suficiente para continuar con el procedimiento y evitar precisamente el daño a las víctimas sería la peticionada por esta Fiscalía. En esta tesitura le pediría que accediera de conformidad con la pretensión que hace esta Fiscalía, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Asesor jurídico, lo escucho. Sí, señoría, estamos de acuerdo con la petición de la Fiscalía. Esto en términos del numeral 168 del Código Adjetivo, en su fracción cuarta, que es la inobservancia de las medidas cautelares previamente impuestas. Y en ese sentido, señoría, también es de informarle que en fecha 10 de marzo del 2021, precisamente, la víctima Mayra Yamel Verde Álvarez hizo la petición formal, o más bien la solicitud a medidas cautelares, toda vez que mediante un escrito informó previamente que la hoy imputada había incumplido con las medidas cautelares que le fueron impuestas en fecha 24 de agosto del 2020,
y que incluso la misma presentó capturas de pantalla de las cuentas de Facebook en donde la imputada se acercaba incluso a un nuevo domicilio que la víctima tuvo que cambiar de su residencia por las manifestaciones que le realizara la hoy imputada. En ese sentido, señoría, una de las, precisamente de las reglas generales para las medidas cautelares es salvaguardar la integridad, ya sea de las víctimas indirectas o de testigos, conforme al numeral 170 del Código Adjetivo. Y toda vez que se desprende de estos datos que pues se ha incumplido, es que solicitamos de igual forma que se atienda la petición de la Fiscalía. Asimismo, solicitaría también que se le diera el uso de la voz a las hoy víctimas indirectas para que también nos hagan esa manifestación. Sería todo. Gracias. Bien. Norma Minerva Huerta Zárate, le escucho. Gracias, su señoría. Hace 2 años inicié esta denuncia y desde entonces he sido agredida, he sido acosada, he sido golpeada. Me han apuntado con arma de fuego, pero esto lo hicieron antes de la primera audiencia. Sin embargo, en las últimas semanas, esto se ha intensificado. Hay una carpeta de investigación que está en integración, donde estoy ampliando todo lo que ha acontecido estas últimas semanas. Mi vehículo fue dañado, le rompieron el medallón, pero no robaron nada al interior. No tengo un video de vigilancia, ni hay un C5 cerca, pero 2 vecinos y el cuidador del estacionamiento me describieron físicamente a la persona que vieron rondar mis vehículos y preguntar por mí, por mi domicilio. Y esa afiliación se apega a la hoy imputada. Me hicieron llegar información de un teléfono que presuntamente era de la imputada y ya se me ha explicado que por las condiciones en que fue obtenida la información no puede ser presentada como prueba. Pero quiero comentarle que al interior de ese teléfono hay una amenaza, se están poniendo de acuerdo para acabar con mi vida una vez que esto termine. Y realmente estoy muy preocupada, temo por mi vida, su señoría. Mi hija también fue golpeada, mi nieto también fue golpeado. Yo vivía en la unidad de Ejército Constitucionalista de la Supermanzana 2, Manzana 31, edificio 2, departamento F. La señora María de Lourdes era mi vecina, ella vivía en el departamento letra B, en la parte de abajo. Desde que ella se enteró que yo la denuncié, he vivido todo tipo de agresiones, mi familia, mis hijos y mi esposo. Tengo 4 carpetas abiertas en el Ministerio Público 44 de Iztapalapa por amenazas, porque la señora le escupió a mi hija en la cara, por lo cual esa es una carpeta que está abierta por peligro de contagio. La última ocasión en que decido irme de mi casa fue porque me pegó a mi hija y a mí afuera de nuestro domicilio, por lo cual también inicié una carpeta de denuncia, pero ya no la ratifiqué porque no tenía caso, porque no me siento protegida por las autoridades para vivir en ese domicilio, así es que me tuve que salir para rentar. Y cuando rento el departamento que dejo, la señora que vive actualmente ahí, compartíamos una amistad y la cual ahora la comparte con la imputada María de Lourdes. Sé que el esposo Sinforiano Sosa Bonilla estuvo dentro de mi domicilio
con esa señora de nombre Liliana Villavizcaíno y junto con la señora María de Lourdes, y ellos le ofrecieron quitarme mi casa, porque ellos sabían que todavía no habíamos iniciado el proceso de escrituración de ese departamento. Entonces nos fuimos de ahí y luego me entero que la señora sabe dónde vivo y en su cuenta personal de Facebook de Lula Katzen publica la entrada de la unidad habitacional Villas de Aragón, donde hoy actualmente resido, y le hace captura al edificio donde yo vivo. Entonces me hace saber la señora que sabe dónde vivo, dónde encontrarme, y luego todavía se burla de mí en redes sociales diciendo que perderé mi casa. Y es por esto que me veo en la necesidad de nuevo de levantar una denuncia en contra de esta señora, pero nada ha resultado, ni siquiera el Código Águila que yo tenía activado cuando vivía en el domicilio de Ejército Constitucionalista, porque pese a que la señora veía las patrullas estacionadas afuera y que venían a verme, eso nunca la detuvo para agredir a mi hija y a mí físicamente. Eso es todo, su señoría. Gracias. Bien. ¿Defensa? Sí, señora, muchas gracias. Hacer de su conocimiento que a diferencia del auto de vinculación a proceso, donde el estándar probatorio es mínimo, en relación a las medidas cautelares esto es contrario. Es decir, que el estándar probatorio deberá ser mayor y así permitir demostrar de manera objetiva que las condiciones han cambiado, partiendo desde una base de que los datos de prueba que existan deben ser lícitos, objetivos y confiables. Hemos escuchado, su señoría, una parte, la versión que ellas manejan, la versión que a sus intereses conviene. Sin embargo, voy a darle contestación a cada una de ellas, por lo que hace primero a la Norma Minerva Huerta Zárate, hacerle mención que ella es la que ha sido agredido. Efectivamente, desde el 2018 denunció a mi representada y a un servidor por hechos de los cuales hasta el día de hoy no ha querido acreditar en mi persona. Lamentablemente se han dado otras condiciones y afortunadamente existen términos legales o recursos legales que el suscrito ha hecho valer. Sin embargo, también queda constancia, y tengo aquí, de las denuncias que a través de los años, del 2018 a la fecha, ha realizado mi representada. ¿Esto qué implica? Que efectivamente han hecho ellas, a través de las redes sociales, publicaciones donde no solamente denigran a mi representada, suben imágenes de su persona haciéndola responsable de ilícitos, suben imágenes de su familia, de una menor de edad, que es de 12 años, la cual suben imágenes, se mofan, se burlan de la menor, que es hija de la denunciante, y que ellas perfectamente conocen, tan es así que señalan sus nombres. Señalan el nombre de la menor, que es hija de mi representada, en este caso la imputada María de Lourdes Hernández Pérez. Toda esta cuestión se ha venido documentando porque se le hizo desde un principio saber a la representación social. Ella ha hecho caso omiso de esta situación, motivo por el cual se presentó queja ante Derechos Humanos, se presentó queja ante Asuntos Internos, se presentó queja ante la Fiscalía de Servidores Públicos, ante la propia Fiscal General y ante la Jefatura de Gobierno, porque la denunciante, en este caso las víctimas, que cabe hacer la precisión que la víctima es la sociedad, y la sociedad es un ente jurídico, un ente colectivo que no puede ser individualizado en una persona. Sin embargo, en este momento se les reconoce esa calidad de víctimas indirectas. Toda esa situación ha sido denunciada. Aquí tenemos documentada, estoy hablando desde el 2018-2019, esa situación. Las publicaciones de expedientes, las publicaciones de audiencias que se han llevado a cabo a través de este proceso, en donde la persona ha no solamente instigado además a los ciudadanos a atentar contra la seguridad de mi representada, sino también se les ha
facilitado documentación inmersa al expediente, audiencias. Se ha hecho la promesa a varias personas de que efectivamente van a llevar a la cárcel a mi representada. Eso por cuanto hace a la Norma Minerva Huerta Zárate, la cual también ha sido denunciada, y no apenas, ha sido denunciada y se están integrando desde el 2019-2020. Por lo que hace a la Mayra Yamel Verde Álvarez, ella refiere que por temor se fue. Eso no es cierto. Se fue porque se inició una denuncia en su contra, porque en fecha 12 de mayo del 2020, que era la fecha en que estaba señalada una audiencia aquí y que no se llevó a cabo, ella y su hija Diana atacaron con gas pimienta a mi representada María de Lourdes Hernández Pérez, y de lo cual ellas mismas subieron un video donde se ve cómo agreden a mi representada y se dan a la fuga en un vehículo después de robar un celular. De esa acción se llevó a cabo una denuncia penal, la cual está en etapa de integración, y hay certificado que acredita cómo es que afectaron la visión de mi representada. Vienen con usted a hacerle ver una situación la cual no han precisado de manera objetiva. Quieren hacer el cambio de medidas cautelares sin tener un dato de prueba que verdaderamente, objetivamente, confiablemente, ilícitamente permita llevar a cabo esa situación. El hecho de señalar por mutuo propio el liso y llano señalamiento de que me están agrediendo, me están acosando, eso no demuestra nada. Al día de hoy no se ha acreditado con documento idóneo y eficaz esa circunstancia. Se le pidió al momento en que se dio contestación a la vista que nos dieron por parte de este órgano jurisdiccional, que se nos precisaran esos datos a efecto de poder defendernos adecuadamente. Han presentado denuncias, han hecho suposiciones, han manifestado presencia de testigos, han señalado que coincide con la descripción física de mi representada, pero al día de hoy no hay un dato de prueba objetivo que permita de verdad acreditar esa circunstancia. Vuelvo a lo mismo, ¿dónde está la llamada telefónica? ¿De qué teléfono se recibió? Día, hora, para poder en un momento dado nosotros solicitar que se lleve a cabo el rastreo de ese teléfono. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? No existe por parte de esta ni de la asesoría ni de la representación social dicha circunstancia. Se le requirió en este momento que se van a proporcionar datos de prueba. Contrario a ello, vuelvo a aceptar, señoría, aquí están las documentales que si en este momento me permite le voy a correr traslado para que vea usted todas las quejas, denuncias, las fechas en que se ha señalado esta situación. Es viable que las supuestas víctimas indirectas ofendan, agredan, dejen, humillen, inciten a mi representada y no pase nada. Nosotros hemos actuado por los conductos legales necesarios. Aquí están las denuncias. Al día de hoy la representación social tiene un citatorio, un requerimiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no le ha dado contestación, a pesar de que han sido 3 veces que le ha pedido que se pronuncie con respecto a esta situación. Asuntos internos, la MP a cargo, que es la licenciada Guizar, también ya le requirió a la licenciada Valeria mande constancias del expediente, le volvió a mandar un recordatorio, señoría. Por eso hemos señalado esa situación. ¿Es necesario que pase lo que a Abril Pérez Sagaón? ¿Necesita forzosamente que se mate o se prive de la libertad a mi representada para que alguien le haga caso? Existen omisiones por parte del Ministerio Público. Usted se dará cuenta que al día de hoy está señalada una audiencia para miércoles. Licenciado, a la revisión de medida cautelar, por favor. Sí, es eso. No hay datos objetivos, confiables y precisos que nos permitan en un momento dado o le permitan a la representación social y a la asesoría sustentar su petición. Bien. Agente del Ministerio Público, ¿se hace cargo de esta? Sí, su señoría, me hago cargo de esta circunstancia. Usted ha visto la hostilidad con que también el abogado se ha dirigido en contra de la abogada que está integrando la carpeta, pero bueno, ese no es el tema. Partiendo de las cuestiones que
que refiere la defensa, su señoría, en cuanto al estándar de prueba. Sabemos como partes técnicas que esa circunstancia pues es diversa en cuanto a la medida cautelar, su señoría. Exige datos de prueba, le hemos presentado ya en este momento medios de prueba, que son las declaraciones que han rendido ante usted las dos denunciantes. También refiere que no tienen una calidad de denunciante porque la ofendida es la sociedad. Debo de señalarle al abogado que lo debe de conocer, la tesis con registro digital 2019-075, en donde precisamente establece que el delito ambiental, quien lo denuncia tiene la calidad de víctima o ofendido del delito. Incluso puede coadyuvar con el agente del Ministerio Público. Esto, en términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el cuarto párrafo primero de la Ley General de Víctimas, señoría. Lo que es más que acreditar una circunstancia diferente, refuerza la teoría del caso de esta Fiscalía en el sentido de que estamos, o que las hoy denunciantes víctimas indirectas están en riesgo, su señoría. Hemos visto cómo ha señalado una serie de incidentes que han pasado, que dentro de la carpeta de investigación hago de su conocimiento que no hay un dato de prueba objetivo que acredite el dicho de la defensa. Lo que sí hay es circunstancias diversas, su señoría. Se acredita precisamente las agresiones de las cuales han sido víctimas las hoy ofendidas, con diversos escritos que conoce la defensa y que se encuentran en la carpeta de investigación, su señoría. Dice que no hay un cambio de domicilio de la testigo Mayra porque se fue por una denuncia que presentó. Lo cierto es que no hay, reitero, no hay ningún dato de prueba que acredite los dichos de la defensa. De manera, pide que de manera objetiva se le acredite el riesgo en las que se encuentran las víctimas. Ya se lo acreditamos aquí con los propios testimonios de ella. Pero lo cierto es que él, de manera objetiva, no ha acreditado su dicho, señoría. En tal virtud, le solicito de manera atenta que se cambie la medida cautelar al haber cambiado también las condiciones objetivas. Lo hemos vivido aquí en esta misma audiencia, en donde se ha denotado las circunstancias de un constante riesgo para las víctimas de este delito, señoría. Sería cuanto por lo que respecta a esta representación social. Gracias. ¿Asesor jurídico? Sí, señoría, el numeral 171 del Código Adjetivo nos establece que se podrán invocar datos o ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición de una medida. En este sentido, pues reiteramos que la Fiscalía en este momento ha acreditado con el informe de Usmeca ya referido, pues el incumplimiento de las medidas que se fueron impuestas con anterioridad. Por lo que las manifestaciones del señor defensor, pues lo reitera la Fiscalía, hasta este momento son apreciaciones, pero que no se nos ha corrido traslado de ninguna carpeta de investigación que se haya abierto. Por lo que reiteramos la petición y comulgamos con la Fiscalía de que se imponga la medida cautelar solicitada. Gracias. ¿Defensa? Por último. Sí, señoría, gracias. Bueno, tal como lo han referido el Ministerio Público y el asesor jurídico, nos encontramos aquí a raíz de un oficio que remite la Usmeca de fecha 9 de febrero de 2021, que firma la licenciada Gwendolyn Urbina. Pero me he constituido a revisar la carpeta judicial en semanas pasadas, precisamente porque no me llegaba la notificación, ninguna notificación personal. Entonces corregí mi correo y pude revisar en persona este informe. Y todo lo que se constata a decir es que de manera telefónica la denunciante Mayra Yamel se comunicó con esta unidad de medidas cautelares y le hizo saber que mi representada la continuaba agrediendo, aparentemente de forma verbal, pero no pude ofrecer más datos y de hecho solicité una audiencia de omisiones que se agendó para dentro de 2 días. Y ahí mismo manifesté que no tenía yo más datos para pronunciarme al respecto, precisamente por la ambigüedad que existe en este informe. Entonces, de ahí que las manifestaciones del asesor jurídico de que se tenía por acreditado que han variado las condiciones objetivas a raíz de este informe pues son inexactas, por decirlo menos. La verdad es que no han cambiado las condiciones objetivas, señoría, porque como refiere mi homólogo, desde el momento en que inició esta denuncia y se produjo la vinculación a proceso de mi representada, partió del hecho de que eran 2 asociaciones
civiles que se dedican a proteger animales, en la cual la que hoy viene por parte del Ministerio Público y se encuentra asesorada jurídicamente, denunció a mi representada. Los hechos, pues, están por demás decirlos, pero desde ese momento de la audiencia inicial yo manifesté que aparentemente existía una animadversión personal entre las denunciantes y mi representada. Tan es así que cuando se dictaron las medidas cautelares consistentes, sí, en la prohibición de que desplegara cualquier tipo de conducta intimidatoria y también un aseguramiento de los animales que se encontraban en el domicilio de mi representada, solicité al juez de la causa que no se le entregaran a la denunciante precisamente porque existía esta cuestión personal. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una acusación de que han variado las condiciones objetivas ambigua y han dicho que hay una agresión verbal constante por parte de mi representada, pero también tenemos denuncias que ha presentado mi representada, en el cual ha manifestado que se han perdido por lo menos 3 veces su celular. Y bueno, perdido es inexacto, se lo han robado. Y aquí en audiencia, la denunciante Norma Huerta Zárate ha admitido que tiene cuando menos uno de ellos, siendo que es el objeto del delito. ¿Cómo lo llegó a tener? Pues no podemos hacer una manifestación tan directa para decir que ya tuvo algo que ver con este robo celular, pero de que lo tiene, pues es mínimo un encubrimiento por la situación. Entonces, esta ambigüedad con la que se conduce la señora Mayadamel, no nos dejan entrever en qué tiempo pudo haber solicitado esta agresión, y por lo cual dejan estado de indefensión a mi representada. Entonces, desde ese punto de vista no se le podría imponer una medida cautelar porque no hay una precisión del modo, tiempo y lugar en que se cometió. Y en cambio sí existen la constancia de que mi representada se ha presentado ante el órgano ministerial a denunciar que se le han perdido al menos 3 celulares. Se los han robado. Por otra parte, la señora Norma Huerta Zárate menciona que ella se ha sentido agredida, que se ha sentido acosada. No sé si este estrés le ha hecho que involuntariamente publique en sus redes sociales a través de su cuenta de Facebook personal como Norma Huerta o de su asociación civil como Mundo Patitas, que se encuentra como Mundo Patitas, diversas manifestaciones en las cuales incita a la gente de la colonia Ejército Constitucionalista, si no me equivoco, a que tomen un desprecio personal e incluso acciones personales en contra de mi representada. Ha subido imágenes del proceso, ha manifestado actuaciones que solamente debería conocer el Ministerio Público por la secrecía que hay, y sobre todo porque estamos todavía ante una persona que se considera inocente, y incluso ha subido manifestaciones personales y fotos de mi representada golpeada. Esto aunado a que ha manifestado aquí en audiencia que tiene el teléfono celular que le han robado, pues da mucho que pensar. Yo no le digo que desestime cualquier tipo de manifestación que haga la representación social, simplemente que las condiciones siguen siendo las mismas y que no se ha podido acreditar o no se puede acreditar por la ambigüedad y porque es falso que mi representada ha hecho cualquier tipo de agresión en contra de las denunciantes. Para que lo tome en cuenta, señoría. Y únicamente, siempre es un buen momento para manifestar que si el Ministerio Público no tiene otra forma de garantizar la integridad de las víctimas, y si el sistema procesal mexicano no tiene otra forma de garantizar de las víctimas que pasar de una medida cautelar que consiste en la prohibición de acercarse o intimidar a las víctimas, a la prisión preventiva justificada, pues ¿en qué clase de sistema vivimos, señoría? Entonces, no parece ningún tipo de racional, sobre todo porque no se le ha impuesto ni siquiera la firma periódica. Y existen medidas menos lesivas que tal vez el Ministerio Público aquí no quiere ver, así como también no puede ver que todavía no contamos con datos de prueba porque no nos encontramos en la etapa procesal oportuna, pero es inviable que se imponga la prisión preventiva justificada a mi representada. ¿Será cuánto? Solo para concluir, su señoría, a diferencia de la representación social que ha hecho señalamientos en cuanto a que se iniciaron carpetas de investigación, nosotros en este momento les corremos traslados a ellos de las denuncias a las que he venido hecho referencia y las que queda constancia, los robos de celular, las conductas ofensivas que a través de las redes sociales han llevado a cabo la señora Norma Minerva Huerta Zárate a través de su página personal, Norma Huerta y Mundo Patitas, y también Mayra Yamel Verde Álvarez a través de la página Ejército Constitucionalista. Aquí están, nosotros sí tenemos manera de acreditar esa circunstancia, que le vuelvo a repetir, no solamente es contra mi representada, es y ha sido contra cualquier autoridad, porque incluso cabe hacer mención que cuando una juez
no quiso, declinó competencia en una primera instancia en contra de mi esposa, incluso a ella le hicieron publicaciones a efecto de boicotear una conferencia que tenía programada. De eso también queda constancia aquí, su señoría. O sea, no solo han asusado a mi representada, sino a aquellas autoridades que de alguna manera no es que hayan beneficiado a mi representada, sino que han actuado de verdad conforme a lo que establecen los cánones legales, y que ellos, por esa cuestión de, no sé si es ignorancia por parte de las leyes o porque no han sido asesorados, lo toman a mal e incluso han instigado en contra de, aquí viene el nombre de la maestra, es una juez del doctor Lisiaga, donde instigaron Nada más a le esa pregunto, situación. licenciado, Le corro en este momento traslado, si me permite. nada más, ¿esos documentos tienen relación con la revisión de la medida Sí, cautelar? sí, señoría. Entonces, Acreditan corra todo. traslado, por favor, para que no nos tardemos más, porque son 10 para las 2 de la tarde y tengo otras 3 audiencias. Y ya en su momento ya vamos a... ¿Ya, licenciado? Sí, su señoría, ante la premura de esta circunstancia y que no se nos corrió traslado al inicio, sí, lo único que queda de manifiesto aquí, su señoría, de los escritos que nos proporciona, es lo que ya refirió el abogado, que nada tiene que ver con la presente audiencia, su señoría, se duele. Hay un oficio dirigido al titular de Asuntos Internos, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas entrevistas
de la hoy ofendida, pero aquí lo que se observa, su señoría, lo que pretende acreditar el abogado es precisamente alguna omisión, alguna circunstancia en el trámite de la investigación complementaria, su señoría, que eso ya lo tendría que ver alguna otra instancia, y en el caso de alguna responsabilidad por parte de mi homóloga, pues bueno, ya sería una circunstancia diversa a lo que nos estamos centrando en este momento en el debate, y que la defensa, pues he visto cómo trata de sorprender y de distraer la cuestión de la audiencia, su señoría, manifestando cuestiones que nada tienen que ver con la variación de las circunstancias objetivas que sirvieron de base para peticionar la medida cautelar que estoy reiterando en este momento, señoría. Por lo tanto, le pediría que no le diera valor a esas circunstancias que hace valer la defensa, porque, le reitero, no tiene nada que ver con la materia de la presente audiencia. ¿Sería cuánto, señoría? Asesor jurídico. Sí, señoría. Efectivamente se nos corre traslado, sin embargo, solicitamos que se excluyan los mismos porque no fueron debidamente hechos conforme al descubrimiento probatorio que nos establece el Código Nacional, señoría. En este momento, si bien es cierto que los recibimos, pero ni la Fiscalía ni la Asesoría nos pudimos imponer correctamente de los mismos para realizar el debido contradictorio o debate. En ese sentido, únicamente reiteramos que efectivamente son diversas denuncias, pero no inciden en el trámite de esta audiencia como tal, que es revisión de medida cautelar, por lo que reiteramos la petición ya formulada. Gracias. Bien. ¿Algo más, defensores, o ya se tienen por hechas sus manifestaciones? Señoría, desde un inicio nos solicitó la auxiliar de sala si se iban a ofrecer datos de prueba. Nosotros esperamos a que efectivamente, como solicitantes, que fue la representación social, nos proporcionara algún dato de prueba por el cual fundara su petición. No fueron enfáticos en señalar que no los existían. ¿Cómo es que ahora solicitan una previsión preventiva justificada cuando no existen elementos o datos de prueba objetivos? Si en este momento es que se entregaron esos datos, es porque nosotros estamos dando contestación a esa situación con datos claramente objetivos. Hechos que desde antes se han venido denunciando, agresiones por parte de las víctimas, y obviamente deben ser tomadas en consideración. ¿Es dable acaso que ellas puedan en un momento dado agredir, ofender, azuzar, instigar, y que nosotros, a pesar de que se ha hecho ese señalamiento, se le hizo en su momento a la representación social, y como no tuvo consideración o hizo caso omiso a esa situación, por eso nos vimos en la imperiosa necesidad de iniciar los procedimientos correspondientes ante quienes creemos nos van a hacer caso? Vuelvo a reiterar, es necesario que se prive de la vida a una persona para que las autoridades hagan caso. Minimizar este tipo de circunstancias con un propósito para justificar una aprehensión ante quien no sabemos es correcto. La justicia no se debe llevar a cabo de esa manera. Hay medidas y reglas específicamente establecidas por nuestras máximas autoridades y que permiten en un momento dado considerar en este momento que la solicitud que hace la representación social es desproporcionada. No ha justificado hasta esta instancia su petición. Por eso solicitaría y apelaría a su máxima experiencia, a su señoría, a las reglas de la lógica, que pondere usted entre la verdad y la mentira respecto de la solicitud que ha estado llevando a cabo la representación social, y sobre todo los testimonios que han vertido las víctimas indirectas, su señoría. De mi parte sería quantum. Gracias. Bien. María de Lourdes Hernández Pérez, ¿algo que manifestar en relación a esto? Me apego a lo que dice mi abogado, señoría. Bueno, muy bien. Tengo por hechas las manifestaciones de las partes, sus argumentos, escucho a víctimas, así como a lo ya manifestado por la defensa y a lo cual se adhiere la imputada María de Lourdes Hernández Pérez.
De acuerdo a los antecedentes que ustedes me aportan, es que una vez que fue vinculada a proceso María de Lourdes Hernández Pérez, por los hechos de contra el ambiente y maltrato animal, de acuerdo a los numerales 350 bis y 346 fracción sexta del Código Penal para esta Ciudad de México, se le impuso la medida cautelar prevista en el artículo 155 fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, para abstenerse de molestar, de acercarse con las víctimas y testigos por sí o por interpósita persona. Esto se les hizo saber en la audiencia correspondiente. Bien, según el oficio 1750 de 2021 que suscribe la licenciada Gwendolyn Urbina Rodríguez, supervisora de la autoridad encargada de llevar a cabo esta control y vigilancia de las medidas cautelares, nos informa que la denunciante Mayra Yamel Verde Álvarez le informó que la ahora imputada sí la ha agredido, por lo tanto verbalmente y la ha acosado, y que por eso ha incumplido con la medida cautelar impuesta. Así también la señora Norma Minerva Huerta Bazárate hace saber en esta audiencia, así como la señora Mayra Yamel Verde Álvarez, que pues se sienten acoso y temor por el incumplimiento de la señora María de Lourdes Hernández Pérez ante la medida cautelar impuesta. Y bueno, que estos hechos han quedado plasmados en las correspondientes carpetas de investigación de acuerdo a las manifestaciones de las víctimas Norma Minerva Huerta Zárate y Mayra Yamel Verde Álvarez, ya que refiere la señora Norma que pues apareció un daño en su camioneta, no cuenta con el video, pero que dos personas le hicieron saber por las señas que ellos vieron que corresponde con María de Lourdes Hernández Pérez. Y la señora Mayra Yamel Verde Álvarez refiere que tuvo que salir del domicilio y que ahora la señora María de Lourdes Hernández Pérez la ha localizado en diverso domicilio y sigue ese acoso por redes sociales. Bien. La Fiscalía solicita entonces también este cambio de medida cautelar ante esta situación que presentan las denunciantes, a la que se suma el licenciado Mauro García Quirós, que es el asesor jurídico público. Por su parte, la defensa en el contradictorio refiere que esto no es así, ya que es una situación contraria, ya que las denunciantes han seguido hostilizando a la señora María de Lourdes Hernández Pérez y bueno, manifiesta que cuentan con la documentación correspondiente a esta situación. Bien, por lo tanto, la asesoría jurídica solicita que, pues como han incumplido, de acuerdo al artículo 168 en su fracción cuarta y en observancia de medidas impuestas, se suma a la petición de la Fiscalía para modificar esta medida cautelar para imponerle la medida prevista en el artículo 155, fracción decimocuarta, que es la prisión preventiva. Bien, recordemos que las reglas generales están debidamente establecidas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se toma en consideración el riesgo para las víctimas, sí, la presentación de la imputada al proceso, que al parecer, bueno, el juez que la impuso nada más tomó en cuenta la riesgo para las víctimas. Por eso es que impuso la prevista en el artículo 155, fracción octava, tratando de evitar cualquier intimidación, riesgo, amenaza a Norma Minerva Huerta Zárate, Carmelo Hernández Salazar y Mayra Yamel Verde Álvarez. Bien, para esta audiencia, de acuerdo al artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 163 de la misma ley, pues es menester que se sustente la petición de la Fiscalía, de la Asesoría Jurídica, en datos objetivos de que sí han cambiado esas condiciones
que le fueron impuestas a la imputada en su momento. Nos hace mención a que, bueno, ya declararon las denunciantes y nos informan que iniciaron las correspondientes carpetas respecto de hechos posteriores. Y fue a través de la línea telefónica que la señora Mayra Yamel Verde Álvarez le hizo del conocimiento a la licenciada supervisora de esta situación de que no se ha cumplido. Bien, de acuerdo a esta problemática, advierto que pues se han suscitado, sí, problemas entre las partes que dieron origen, bueno, al auto de vinculación a proceso, ¿sí? Que la señora Mayra Yamel, bueno, pues ya salió del domicilio, pero considera que han seguido hostilizando a través de redes sociales y que se han iniciado las carpetas. Bien, no dudo de las entrevistas, de las declaraciones de las denunciantes, pero también advierto que no me aportan el dato más objetivo de que estas medidas cautelares se hayan incumplido. ¿A qué me refiero? Su dicho lo tengo por hecho, pero también debe sustentarse de acuerdo a las reglas procesales, porque el cambio de medida debe ser objetiva, o sea, de acuerdo a los datos que se puedan aportar tanto al asesor jurídico como al agente del Ministerio Público, para considerar que sí es viable el cambio de medida cautelar. Y en este caso también advierto que pues nos hablan de las redes sociales, nos hablan de que hay daños en la camioneta, nos hablan de que las dos personas les dieron las señas de la señora María de Lourdes, pero algo concreto que tenga sustento para este momento no me lo aportan. Por eso les digo, no dudo de las declaraciones de las denunciantes, pero esta audiencia es precisamente para eso, para aportar datos o medios de prueba que puedan abonar a la pretensión de la Fiscalía, a la pretensión de las denunciantes y de la asesoría jurídica, ¿sí? Y advierto de este lado que los documentos que se aportan tampoco no me arrojan algún indicio de que fueron las señoras o las aquí presentes quienes hayan estado molestando. No lo dudo tampoco, ahí están unos documentos, pero para el caso de la revisión, que es la solicitud de la Fiscalía, que la Fiscalía y la asesoría jurídica son las que deben de aportar esos datos o medios de prueba que me lleven a considerar que si han variado objetivamente estas condiciones, condiciones para modificar medida, no las tengo para este momento, ¿sí? Por eso es que advierto que la imposición de la medida cautelar pues no depende únicamente de que se establezca esa necesidad, sino que queda sujeta a que se cumplan todas las formalidades del procedimiento diseñado para este efecto, ¿sí? En nuestro código se establece reglas para modificar, para imponer, para sustituir, pero bajo las reglas que nos establecen, datos, medios de prueba que aquí se hayan de alguna manera desahogado, ¿sí? Estamos en la etapa de medidas cautelares, bueno, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, pero también es necesario que se aporten o se soporten las manifestaciones de las denunciantes, ya que la autoridad supervisora recibe la llamada de la señora Mayra Yamel y con ello solicita al Ministerio Público la revisión, pero también habrá que solicitarle a la autoridad supervisora precisamente esa supervisión, o sea, esa presencia en el lugar para determinar si esta situación de daño en su camioneta de la señora Norma, si las personas que describieron a María de Lourdes Hernández como la que hizo este daño para afectar a la señora Norma, o la situación que manifiesta la señora Mayra Yamel Verde también, con ese video, con esas
datos que ella misma nos ha señalado, pues se pueda revisar si efectivamente se encuentran sustentadas para poder hacer ese cambio de medida cautelar, ¿sí? Y no olviden que en este caso también hay, de acuerdo al artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se pueda apercibir a la imputada para el caso de no cumplir. No sé si cuando se impuso la medida cautelar le notificaron esta situación, si la percibieron para el caso de que no cumpliera, qué medida se le iba a imponer. No sé si, no tengo el dato, ¿sí? Entonces, no sé si conste en sus carpetas cuál es la medida de apremio para el caso de que no cumpla la señora María de Lourdes con la medida cautelar. Licenciada o agente del Ministerio Público. Afoja 948 es un oficio dirigido a la Policía de Investigación, perdón, al coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales en materia de protección, a efecto de que se haga entrega del apercibimiento dirigido a la imputada de nombre María de Lourdes Hernández Pérez con domicilio en Supermanzana 2, en el domicilio lugar de los hechos. Y afoja 950, igual está la notificación de fecha 6 de marzo dirigido a la hoy imputada de nombre María de Lourdes Hernández Pérez, a efecto de hacerle el conocimiento que obviamente se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva en la integridad física o psicoemocional de los denunciantes de nombres Norma Minerva Huerta Zárate y Mayra Yamel Verde, ya sea a ellos como a cualquier otro miembro de su familia, de conformidad con el artículo 137 del Código Nacional. Asimismo, se le notifica que tampoco la prohibición que tiene impuesta la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima ofendida o a personas relacionadas con ellos, y la medida de apremio consistente en 36 horas de arresto, anterior de conformidad con el artículo 104 del Código Nacional. Bueno, entonces, fíjense bien, en ese sentido la propia ley está autorizando que para el caso de que el imputado sea sorprendido infringiendo la medida cautelar como la que nos ocupa, la fracción octava del artículo 155, pues deberá inmediatamente dar aviso al juez para que se ordene el arresto, porque está percibida y está debidamente notificada. Entonces, ahí, obviamente, sorprendida e infringiendo la medida cautelar. Y, como les reitero, estas cambios de medidas sí se deben de hacer con base en la objetividad, ¿sí? No es en el mero comunicado que nos hagan las personas. No es que no les crea, sí les creo, pero también debe estar sustentada. Entonces, ¿por qué no se modifica? Porque hasta este momento no tengo con qué sustentarla. Y es la medida más drástica, y también el Ministerio Público me dice, pues es que es la única que procede, pero ¿por qué las otras no proceden? Entonces también se debe hacer cargo de ir señalando por qué no procede X medida cautelar diversa a la prisión, para imponerle exactamente la prisión preventiva justificada, ¿sí? Y en ese tenor no tengo ese panorama como se debe de exigir a este nivel, en esta audiencia, la modificación de la medida cautelar. Por eso es que se queda la medida cautelar vigente por todo el tiempo que dure el proceso, pero con esa, ahora sí que queda notificada, y ya quedó notificada la imputada María de Lourdes para el caso de que sea sorprendida incumpliendo con la medida cautelar, pues se va a hacer acreedora al arresto de 36 horas, porque ya está debidamente establecida de acuerdo al juez que la impuso,
debidamente notificada la imputada y pues notificada incluso en esta misma audiencia. Por eso es que se les hace del conocimiento a los presentes la determinación judicial en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también, bueno, se les hace del conocimiento que esta resolución también admite la impugnación. Bien. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Sí, su señoría, de conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copia de audio y video. Bien. Tanto, señoría. Asesor jurídico. De igual forma, señoría, copia del audio y video, por favor. Señora Norma Minerva Huerta, ¿algo que manifestar o pedir? Su señoría, el abogado me imputa que yo me robé un teléfono y es algo muy delicado, cuando yo lo único que dije aquí es que me hicieron llegar información procedente del teléfono. Nada más quería puntualizar eso. Bueno, señora Mayra Yamel. De igual modo, su señoría, la acusación de la que me hace, que es del 12 de mayo, luego de que yo me retiro me voy a rentar a otra delegación, días posteriores acudí al MP de la 44 de Iztapalapa, me presenté ahí porque la señora María de Lourdes Hernández Pérez publicó efectivamente sus denuncias en Facebook, en donde me acusaba de robo de su celular, acusaba a mi hija también, me acusaba de eso, precisamente de que le rocié gas supuestamente en los ojos y que tuvo daño y no sé qué tanto. Me presenté en la agencia 44 y le mostré, llevé esas hojas impresas. Les dije que quería yo saber de qué se me acusaba, que si bien no había llegado ninguna notificación al domicilio de Ejército Constitucionalista, quería yo saber de qué se me estaba acusando y de qué se le acusaba a mi hija, porque mi hija, actualmente está en la universidad, está en su proceso de tesis y a lo que me contestaron ahí en el Ministerio Público, me dijeron que la señora no había podido, no había aportado más datos acerca del robo de su celular y que si a esa fecha no me había llegado ninguna notificación al domicilio es porque su denuncia no había procedido. Eso es todo, señoría. Bien. ¿Defensa alguna última petición? Bueno, primeramente, con fundamento en el artículo 50, solicito copia del audio y video que se genere hasta el término de la presente audiencia. Me refiero nada más de manera sucinta a la manifestación que hace la señora Norma Huerta por cuanto manifiesta, que hice yo un señalamiento personal hacia ella. Yo no hice tal. Yo dije que no iría tan lejos para asegurar que ella cometió un hecho, simplemente que quedara constancia de que ella había manifestado que tenía uno de los celulares de mi representada, que en su momento ella denunció que se lo habían robado. Entonces yo le solicitaría que lo fuera a entregar, ya que se le ha corrido traslado de la carpeta de investigación donde se sabe esa situación, porque es un objeto del delito y pues yo les licenciado, nada más, la audiencia fue de revisión de medida cautelar. Claro. Los hechos que han suscitado después ya están con sus carpetas correspondientes, según advierto. No es el momento para debatir. Pero sí es momento, señoría, si me permite, y eso con fundamento en el artículo 1 constitucional, párrafo 3, y en estricto respeto al principio de presunción de inocencia, que se le requiera a las víctimas, para que se abstengan de continuar publicando en redes sociales cualquier tipo de manifestación sobre este proceso que ponga en peligro precisamente la presunción de inocencia de mi representada. Eso por una parte, y si usted me permite ir un poquito más allá, el día miércoles tenemos una audiencia de omisiones, que creo que podríamos, en atención al principio de contradicción, resolver aquí mismo porque es muy sencilla y no dilatar más el procedimiento. Entonces, el miércoles nos vemos, licenciado, por favor, porque tengo otras 3 audiencias después de la de ustedes y la que me está señalando ya tiene un horario y fecha fijada. Está bien, le agradezco, señoría. Adelante. Solo una última cuestión, su señoría, adhiriéndome a lo que hizo la solicitud de audio y video, la peticionaríamos por triplicado si fuera posible, porque esta misma audiencia y con los testimonios que han rendido las víctimas se van a ofertar en otra carpeta de integración. ¿Sería cuánto, señora? Entonces, acordar de conformidad el triplicado del audio y video de la presente audiencia,
señoría. Bien. ¿Sería cuánto? Señora María de Lourdes Hernández Pérez, ¿alguna última manifestación? No, su señoría, es todo. Muchas gracias. Gracias. Bien, se autoriza la expedición de copia simple de audio y video de la presente audiencia a la defensa previo pago de derechos por triplicado. Bien, siendo las 14:17, se declara cerrada esta audiencia. Los presentes ponerse de pie para que se retire su señoría. Que tenga buena tarde.